Sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso vegetativo o autónomo, también llamado neurovegetativo o involuntario, regula y coordina las funciones que son involuntarias, inconscientes y automáticas. Los centros superiores del sistema nervioso autónomo se localizan en la zona lateral gris de la médula espinal, en el bulbo raquídeo y en el hipotálamo, y de ellos surgen nervios que llegan hasta los distintos órganos. Se divide en dos: sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático. Las funciones de uno y otro son antagónicas, logrando así un balance funcional que tiende a mantener la homeostasis corporal. El sistema nervioso autónomo se caracteriza por regular integradamente gran número de funciones viscerales de forma autónoma, sin requerir el control de la conciencia. Con los fármacos que estimulan o bloquean las acciones de los transmisores químicos, se pueden modificar de manera selectiva muchas actividades autónomas, en las que participan diversos tejidos afectores como el músculo cardíaco, músculo liso, endotelio, vascular, glándulas exócrinas, terminales nerviosas presinápticas. Acciones farmacológicas. Dada la importante misión que corre a cargo del sistema nervioso autónomo en el mantenimiento de las funciones vegetativas del organismo, se comprende el deseo de modificarlo con fines terapéuticos. A ello está dirigida la importancia farmacológica del sistema nervioso autónomo. Su acción farmacológica son la consecuencia de la activación de receptores colinérgicos, sean periféricos o centrales, y de su capacidad de activar los muscarinos, los nicotínicos o ambos. A la vez que ejercen efectos directos, pueden desencadenar otros indirectos de carácter reflejo. Los fármacos que afectan a los receptores en este sistema tienen uno de los 4 efectos: bloqueo de la síntesis o liberación del transmisor, aumento en la liberación del transmisor, ocupación de los sitios receptores del transmisor o inhibición de la descomposición del transmisor. Algunos de los medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso autónomo son la atropina, que es un inhibidor competitivo de los receptores colinérgicos o postganglionares, autosómicos en tracto gastrointestinal, músculo liso, pulmonar, glándulas exócrinas, corazón y ojos. La belladona es una planta, las hojas y las raíces se usan para hacer las medicinas. Aunque su uso es considerado inseguro, la belladona se utiliza como sedante para preparar los espasmos bronquiales que ocurren con el asma y la tosferina, y como un remedio para los resfríos y la fiebre de heno. También se usa para la enfermedad de Parkinson, los cólicos, los mareos y como un analgésico. La efedrina tiene efectos sobre receptores del músculo bronquial con mayor duración, por esto los asmáticos la utilizan a menudo por inhalación. Este fármaco se obtuvo de las plantas, pero ya se hace sintéticamente. Los pacientes que utilizan efedrina sistemáticamente presentan efectos colaterales semejantes a los de la adrenalina. Aunque no afecta al corazón, sus efectos colaterales son semejantes y se ha utilizado como vasoconstrictor en las soluciones de anestésicos locales, pero es menos potente de la adrenalina. El clorhidrato de la fenilefrina, las anfetaminas, que por ejemplo estas sustancias se producen sintéticamente y tampoco son catecolaminas adrenérgicas, estimulan los receptores alfa y beta, así como el sistema nervioso central. Estas pueden presentar aumento de la presión arterial, palpitaciones cardíacas y arritmia, aumento de la respiración, euforia, alucinaciones. El uso prolongado de este fármaco conduce a la depresión mental y fatiga. Puede causar toximania. Este fármaco debe ser controlado estrictamente. La fisostigmina, que es un estimulante colinérgico, incrementa los niveles de acetilcolina que estimulan los receptores nicotínicos y muscarínicos. Antagoniza los efectos de los anticolinérgicos, tanto a nivel periférico como central, ya que atraviesa la barra hematoencefálica. La neostigmina es un inhibidor de las colinesterasas, agente parasimpático-mimético, inhibidor irreversible de la acetilcolinesterasa de acción corta. La adrenalina es una catecolamina endógena sintetizada en la médula adrenal a partir de la noradrenalina, potente estimulador de los receptores adrenérgicos alfa y beta. Sus acciones incluyen relajación del músculo liso bronquial, estimulación cardíaca, vasodilatación en músculo esquelético, estimulación de la glucogenólisis en hígado y otros mecanismos calorígenos.
Sus efectos a nivel del músculo liso son variados y dependen de la densidad relativa de los receptores. Sus efectos cardíacos están mediados por receptores beta-miocárdicos y del sistema de conducción. La hidralazina es un vasodilatador periférico que actúa directamente sobre el músculo liso arterial, produciendo una relajación del mismo, reduciendo la tensión arterial y las resistencias periféricas. Además, aumenta el flujo sanguíneo en la circulación cerebral, coronaria, espláncnica y renal, sin modificación de los parámetros urinarios. Su utilización mantenida induce retención de sodio y agua por aumento de renina, aumentando el volumen plasmático y como resultado tolerancia al fármaco. La pilocarpina se usa para tratar la resequedad en la boca, ocasionada por la radioterapia en las personas con cáncer de cabeza y cuello, y la resequedad en la boca de quienes padecen el síndrome de Sjögren. La pilocarpina pertenece a una clase de medicamentos llamados agonistas colinérgicos. Actúan al aumentar la cantidad de saliva en la boca. La diciclomina se usa para tratar los síntomas del síndrome de colon irritable. La diclomina pertenece a una clase de medicamentos llamados anticolinérgicos. Alivia los espasmos musculares que se producen en el aparato digestivo al bloquear la actividad de una sustancia natural del cuerpo. La fenilefrina, agente simpático-mimético con efectos directos principalmente sobre los receptores adrenérgicos. Tiene una actividad predominante alfa-adrenérgica y carece de efectos estimulantes significativos sobre el SNS a las dosis habituales. La metoxamina está indicada para el tratamiento de la hipotensión que tiene lugar durante la anestesia general con ciclopropano y otros fármacos de sensibilidad al miocardio a las arritmias. La mecamilamina, el uso de este medicamento no es una buena forma de ayudar a las personas a dejar de fumar, pero podría aumentar la efectividad de la terapia de sustitución de nicotina. La mecamilamina es una droga comercializada originalmente para reducir la presión arterial, un hipotensor que se observó que bloqueaba los efectos de recompensa de la nicotina y es un fármaco bloqueante ganglionar. Farmacoterapia de la micosis. Las infecciones micóticas o micosis pueden clasificarse como oportunistas o primarias. Las oportunistas son las que aparecen principalmente en huéspedes inmunocomprometidos, mientras que las infecciones primarias pueden desarrollarse en huéspedes inmunocompetentes. Las micosis pueden ser sistémicas o localizadas. La micosis localizada comprometen típicamente la piel, la boca o la vagina y pueden aparecer en huéspedes inmunocompetentes o inmunocomprometidos. En los seres humanos podemos encontrarnos con algunos hongos que viven normalmente en nuestro organismo. Algunos se encuentran presentes en nuestra boca, en la piel, en el intestino o en la vagina de las mujeres y en la mayoría de las ocasiones son en realidad inofensivos. No obstante, cuando se multiplican de manera considerable es cuando sí se convierten en un problema, dando lugar a alteraciones. En este momento es cuando nos encontramos ante una micosis. Entre las micosis más comunes destacan las micosis cutáneas, que son las que aparecen en la piel como consecuencia de la multiplicación de los distintos hongos que se encuentran normalmente en ella. Por lo general son infecciones benignas. Estas infecciones surgen cuando los hongos atacan la capa externa de la piel, ya sea del cuerpo o del cuero cabelludo, o también determinados órganos y partes del cuerpo, como por ejemplo en el caso de la vagina. La micosis oportunista se definen como afecciones producidas por hongos que se comportan como saprófitos o comensales del hombre, formando parte de su flora normal de piel, mucosa, tracto digestivo o respiratorio, o bien por aquellos que integran la micótica ambiental, el suelo, el agua, el aire. Estos hongos, ante determinadas oportunidades que les ofrece el hospedador, al disminuir su capacidad defensiva pueden colonizar, infectar y producir enfermedad. En ocasiones, y según el estado inmunitario, pueden invadir tejidos y producir alteraciones que pueden llevar a la muerte. Dentro de la micosis oportunista se encuentran la candidiasis aspergillosis, la cigomicosis, infecciones por otros hongos levaduriformes. Las micosis oportunistas, a diferencia de las micosis causadas por hongos patógenos primarios, son cosmopolitas y la edad, sexo y profesión no son causas predisponentes de importancia. En general, la aparición de micosis y las diversas formas clínicas que adoptan son consecuencia de las alteraciones de los mecanismos de la inmunidad natural o innata y la inmunidad adquirida, deficiencias en el número o función de las células fagocitarias entre asociadas con una gran variedad de oportunistas levaduriformes y filamentosos.
Factores relacionados al huéspedes, en adultos, enfermedad de base grave como SIDA, inmunodeficiencias primarias, neutropenia, leucemias, linfomas en quimioterapia, radioterapia, síndrome de malnutrición crónica, trasplante de médula y órganos sólidos, tratamiento esteroideo y citotóxico prolongado, antibioterapia de amplio espectro, colonización previa, cirugía abdominal extensa, quemaduras, persistencia de catéteres endovasculares, hospitalización prolongada, nutrición parenteral, micosis. La micosis primaria ocurre en pacientes normales que viven o viajan en zonas endémicas. Sin embargo, los pacientes expuestos a un autoinóculo de organismos a personas con las defensas alteradas están en constante riesgo. Las levaduras eucariontes, por lo tanto, se diferencian mucho de las bacterias en cuanto a su estructura, la que presenta varios sitios donde pueden actuar los antimicóticos. La familia de las alilaminas, entre las cuales destaca la terbinafina, también bloquea la síntesis del ergosterol. El ergosterol es un componente lipídico de la membrana sobre el cual actúa la mayoría de los fármacos antimicóticos. Es el esterol que predomina en las células fúngicas y entre sus funciones de fluidez e integridad de la membrana, permite la función apropiada de muchas enzimas unidas a ella, y al favorecer la función de la quintina sintasa, permite el crecimiento y la división celular. Las levaduras y los hongos filamentosos presentan generalmente yemaciones o células hijas, por lo que es preciso que la membrana sea bastante dinámica. La síntesis del ergosterol, cuyo precursor es el escualeno, está compuesta por una serie de etapas. La anfotericina B es bastante tóxica, genera reacciones febriles, gastrointestinales y azotemia por nefrotoxicidad. Por lo tanto, siempre que se suministra este fármaco se deben monitorizar los niveles de potasio, la función renal y las reacciones febriles y utilizar antipiréticos cuando sea necesario. Además, puede ocasionar anemia normocítica, normocrómica. Para disminuir los efectos adversos se han creado formulaciones liposomales o emulsiones lipídicas en las cuales la anfotericina, que es insoluble en agua, va dentro de la emulsión. Estos productos solamente mejoran la tolerancia porque la potencia es muy similar a la del fármaco puro. También se ha visto inducido a las cepas resistentes por mutagénesis química o por luz ultravioleta, cuando se administran tratamientos quimioterápicos. La célula fúngica es capaz de recibir este mismo tóxico noxa y de manera secundaria empieza a defenderse de los citotóxicos, generando cambios en su contenido de ergosterol. Como conclusión, la modificación o ausencia de esterol en la membrana no es la única explicación bioquímica de la resistencia. Por ejemplo, en síndrome Cerevisae y en la identificación 6 genes participantes en resistencia a polienos, pero el estudio de esta resistencia no está muy desarrollado porque es poco frecuente. 5-fluoritosina. La 5-fluorocitosina es una primidina fluorinada cuya molécula tiene el átomo de flúor que actúan inhibiendo la síntesis del ADN y el ARN en la célula fúngica. Es un fármaco bastante específico que no actúa en la síntesis de nucleótidos de las células humanas. Los azoles. Estos fármacos cambiaron la historia de la medicina y se consideran que los antifúngicos y sistemas derivados de imidazol y de triazol constituyen el avance más importante de los últimos años en el tratamiento de la micosis sistémica oportunistas. La aparición de fluconazol después de la anfotericina permitió lograr una disminución de la toxicidad de los tratamientos antimicóticos. Los imidazoles son bastante tóxicos, pero los triazoles sirven para tratar algunas micosis sistémicas que antes eran intratables, con muy buena tolerancia por parte de los pacientes. Esta droga interrumpe el uso miocótico y interactúa con los microtúbulos polimerizados. Es fungistática in vitro para varias especies de dermatofitos. No tiene efectos sobre bacterias ni sobre otros hongos, levaduras, el Actinomyces ni Neocardia, pero en general en una época dio muy buenos resultados en el tratamiento de la dermatomicosis. Tiene el inconveniente de que se debe administrar por periodos muy prolongados de 6 meses a un año. Además, como es poco selectiva, hay que controlar su uso con hemograma. Por estos motivos, hoy es un desuso. Las alilaminas, la terbinafina actúa por inhibición de las enzimas del escualeno. Por eso es tan eficaz en la onicomicosis. 3 meses de tratamiento bastan para erradicar el hongo, lo que no sucedía ante otros antimicóticos. La equinocandinas, en general, la mayoría de los fármacos antimicrobianos provienen del ambiente y son sintetizados por hongos y bacterias como son la Streptomyces. Muchos hongos están en contacto con estos agentes constantemente y por eso algunos son intrínsecamente resistentes.
nuevos antifúngicos. En la actualidad hay fármacos nuevos que actúan sobre los factores de elongación en la síntesis de ARN e inhiben la síntesis proteica, como la sordarina, como otros inhiben la síntesis de quitina, como la nicomicina, y algunos péptidos antimicrobianos. A medida que se avanza en el conocimiento de la estructura del hongo, se puede apuntar nuevos blancos en forma selectiva. Parasitosis por helmintos. Filariasis linfática. La filariasis afecta al sistema linfático y puede producir hipertrofia normal de algunas partes del cuerpo, causando dolor, discapacidad grave y estigma social. En la actualidad hay más de 856 millones de personas en 52 países amenazados por la filariasis linfática, que requieren tratamiento profiláctico a gran escala, conocido también como quimioterapia preventiva, para detener la propagación de la enfermedad. En 2000 había más de 120 millones de personas infectadas, unos 40 millones están desfiguradas e incapacitadas por la enfermedad. La filariasis linfática puede eliminarse interrumpiendo la propagación de la infección mediante la repetición anual durante un mínimo de 5 años de la quimioterapia preventiva con combinaciones de medicamentos seguros. Desde el año 2000 se han administrado 6.700 millones de tratamientos para detener la propagación de la infección. 499 millones de personas ya no necesitan quimioprofilaxis gracias a los excelentes resultados de la aplicación de las estrategias de la OMS. Mediante la aplicación de un conjunto de medidas asistenciales recomendadas básicas, puede aliviarse el sufrimiento y evitarse una mayor discapacidad entre las personas que tienen la enfermedad. Ascariosis o ascariasis. Actualmente la Organización Mundial de la Salud estima que más de 1.000 millones de personas sufren una o más enfermedades tropicales menospreciadas y viven en zonas de alto riesgo para contraerlas. Estas incluyen varias enfermedades gastrointestinales causadas por helmintos, entre las cuales se considera de manera muy importante algeohelmintiasis, es decir, la helmintiasis transmitidas por el suelo, ascariasis, trichuriasis, infecciones causadas por el Necator americanus, ancylostoma duodenale. Enterobiosis o enterabiasis es un gusano blanquecino delgado con extremo posterior afilado, curvado en el macho y recto en la hembra. En el extremo anterior presenta dos ornamentaciones llamadas alulas. La boca tiene 3 labios y se aprecia un gran bulbo esofágico. Una de sus caras es aplanada y la otra convexa. Son muy ligeros y miden 45 a 60 micras de longitud. Los huevos recién depositados por las hembras no se encuentran embrionados. La uncinariasis es un síndrome clínico causado por la infestación de Necator americanus o ancylostoma duodenale, que se localiza en el duodeno o por porciones altas del yeyuno y que pueden causar unos síntomas clínicos. Pertenece a la familia Ancylostomidaceae, que posee una cápsula bucal con órganos cortantes. Lesiones dérmicas denominadas dermatitis, caracterizada por eritema, edema, pápula, vesícula, provocadas por las larvas al penetrar por la piel. La puerta de entrada más frecuente es por los miembros inferiores y luego pasan al torrente circulatorio, bronquitis, neumonitis, síndrome de Loeffler y aumento de la temperatura corporal. La teniosis y cisticercosis. Hay 3 especies que la causan en el ser humano: la Taenia solium, la Taenia saginata y la Taenia asiática. Si bien solamente la Taenia solium causa problemas graves de la salud, la teniasis por solium se transmite al ser humano a través de la ingestión de quistes larvarios que tenían presentes en la carne de cerdo poco cocinada. Los portadores humanos de Taenia secretan los huevos en las heces y contaminan el medio ambiente cuando defecan al aire libre. El ser humano también se puede infectar por huevos de solium al ingerir agua o alimentos contaminados o a consecuencia de una mala higiene. Tras su ingestión, los huevos se transforman en larvas en varios órganos del organismo. Cuando alcanzan el sistema nervioso central pueden causar síntomas neurológicos, en particular epilepsia. La trichuriosis o trichuriasis es una geohelmintiasis frecuente en zonas tropicales rurales. Se contempla dentro de las enfermedades tropicales despreciadas. El agente causante trichuriasis trichura es uno de los 3 nemátodos gastrointestinales más frecuentes en el mundo y afecta a 600 millones de personas. Se estima que se encuentran infectadas unas 100 millones de personas en Latinoamérica y Caribe. Predominan en niños de edad escolar, en quienes se asocia a colitis crónica y síndrome disentérico, retardo en el crecimiento y disminución de peso.
La deficiencia en las funciones cognitivas y alteraciones conductuales se han relacionado con anemia ferropriva, altas cargas parasitarias y desnutrición. Los casos de los parasitosis en adultos que viven en zonas endémicas han aumentado, pero no se reportan usualmente. Se considera un parásito zoonótico con 3 especies que representan un riesgo para el ser humano, y hay evidencia de 2 genotipos de trichuriasis o trichura. A pesar de que se tiene un buen modelo de Trichuriasis muris, se conoce poco de la biología de este animal. Así, por ejemplo, se desconoce cómo el parásito forma un túnel sincitial y la función de una gran proporción de sus antígenos. Las cariasis y la trichuriasis son las infecciones por geohelmintos más frecuentes en México. Escabiosis o escabiasis o sarcoptopsis. Se transmite principalmente por contacto directo estrecho, sin descartar la evidencia de transmisión por fómites, por ejemplo, ropa de cama o personal en infestaciones severas, y contacto sexual. Debe tenerse en cuenta el riesgo en algunas instituciones, como asilos, escuelas, cuarteles, hospitales. Los perros y gatos y otros animales también padecen la parasitosis. Los animales de compañía con síndrome de Escabiel y Barcanis pueden ser responsables de infestación y sensibilización, causando una dermatitis popular limitada, aunque generalmente existe especificidad de especie. Los ácaros de polvo o ácaros domésticos son componentes de la familia Pyroglididae de la clase arácnidos y familiares directos de las arañas y garrapatas. Son tan pequeños que solo son visibles al microscopio. Se desarrollan con facilidad en lugares húmedos y tibios. Son muy persistentes y se multiplican mejor cuando existe una relativa humedad del aire de más de menos del 75 al 80% en una temperatura de por lo menos 21 grados centígrados. Son escasos en lugares secos y situados en altura y mueren cuando la humedad del aire baja de 40 a 50%. Su tamaño va de 0.8 milímetros de longitud a 40 milímetros. Vienen los himenópteros. El orden himenóptero agrupa a los insectos sociales, es decir, a las abejas, avispas y hormigas. Las hormigas no tienen alas en la mayoría de los casos. Es un orden muy grande en un gran número de especies. Se caracteriza porque sus alas son membranosas, con pocas venas, que le dan nombre al orden. Al igual que los coleópteros y los lepidópteros, los himenópteros poseen una metamorfosis compleja. Pasan por los estados de larva, pupa o imago, y la mayor parte de las especies son solitarias, pero aquí se encuentran especies destacadas por su actividad social como las abejas y las hormigas. También se incluyen en este orden muchas especies que viven como parásitos internos de otros insectos, por lo que constituyen controles biológicos de plagas. La pediculosis en bebés y embarazadas, el tratamiento químico no puede utilizarse en todos los casos. La permetrina no está indicada para menores de 6 meses ni para los que tengan heridas en el cuero cabelludo o alguna enfermedad como la varicela. Tampoco se recomienda para embarazadas. Habría que eliminarlos de forma manual. La infestación por piojos es muy frecuente en la edad infantil, aunque hay algunas épocas del año como la primavera en que la pediculosis se manifiesta con más intensidad. El hecho de que ya no pueden encontrarse piojos en cualquier estación, los piojos son insectos que viven en la cabeza humana. La hembra del piojo tarda unas 2 semanas en hacerse adulta y pone hasta 8 huevos al día. El piojo puede vivir hasta un mes y su longitud es variable, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentre. Se alimentan de sangre. Las liendres se sitúan cerca del cuero cabelludo, pues necesitan calor para prosperar. Por su parte, el piojo puede desplazarse por todo el cabello. El piojo se alimenta de la sangre humana. No es la picadura lo que causa picor, sino su saliva, que provoca una reacción alérgica en la piel humana. Estrógenos. Propiedades químicas. Muchos compuestos esteroides y no esteroides comparten actividad estrogénica. El estrógeno natural más potente es el 17-beta-estradiol, seguido por la estrona y el estriol. Cada una de esas moléculas es un esteroide de 18 carbonos que contiene un anillo fenólico A, que es principal característica estructural, junto a la carencia del grupo metilo en C19, del 1 al 6. Del anillo fenólico A depende la unión selectiva y de la alta afinidad a receptores de estrógenos. La biosíntesis. Los ovarios constituyen la principal fuente de estrógenos circulantes en premenopáusicas.
El principal producto secretor es 4S, el estradiol sintetizado por células de los granulosa a partir de precursores androgénicos proporcionando por células de la TK1. Ingresa colesterol a las células de la TK, el cual es convertido en androstenediona, testosterona. Estos sustratos pasan a las células de la granulosa, en donde se producen la aromatización y transformación en estrona y estradiol. La actividad aromatasa es inducida por gonadotrophinas que actúan por medio de receptores de membrana plasmática para incrementar las concentraciones de AMP cíclico. Las gonadotropinas y el AMP cíclico también incrementan la actividad de la enzima de desintegración de la cadena lateral de colesterol y facilitan el transporte de colesterol hacia las mitocondrias de las células que sintetizan esteroides. El estradiol secretado se oxida de manera reversible hasta generar estrona mediante la 17 hidrogesteroide hidrogenasa, y estos dos estrógenos pueden convertirse en estriol. Estas transformaciones ocurren principalmente en el hígado. Los 3 estrógenos se excretan en orina. En varones y posmenopáusicas, la principal fuente de estrógenos es la estrona del tejido adiposo, donde se sintetiza estrona a partir de dihidroesterona. Del modo concentrado, los estrógenos es regulada por la parte de disponibilidad de precursores androgénicos 1. La placenta sintetiza grandes cantidades de estrógenos y utiliza para el feto estrona y estriol 1. Las acciones vinculadas con el desarrollo 2, control neuroendocrino del ciclo menstrual 3, efectos metabólicos sobre el hueso, lípido, sistema nervioso central. El mecanismo de acción: estas hormonas lipofílicas se dividen en modo pasivo a través de las membranas celulares y se unen a un receptor presente en el núcleo. Dada la naturaleza lipofilia de los estrógenos, la absorción por lo general es buena con la preparación apropiada. La administración por vía oral es bastante frecuente y pueden utilizarse estradiol, esteres de estrona y otros estrógenos, así como etinilestradiol. El estradiol en sí no se usa a menudo por vía oral debido al intenso metabolismo hepático del primer paso. El etinilestradiol suele administrarse por vía oral, sea solo este o como prostágeno en anticonceptivos orales. Debido a gran parte de la diferencia del metabolismo, la potencia de diversas formulaciones por vía oral difiere mucho. Por ejemplo, el etinilestradiol es mucho más potente que los estrógenos conjugados. El quinesterol es una preparación de acción prolongada por vía oral que se almacena en la grasa corporal. Se libera con lentitud durante varios días y se metaboliza etinilestradiol 1. La administración de estradiol por medio de parches transdérmicos proporciona liberación lenta y sostenida de la hormona, distribución sistémica y concentraciones sanguíneas más constantes que las que se obtienen con dosis por vía oral. Además, la vía transdérmica no genera altas concentraciones del medicamento que entra al hígado por medio de la circulación porta. Ello podría explicar el diferente comportamiento frente a la lipoproteína con respecto a la vía oral. Se dispone de preparación de estradiol y estrógenos conjugados para la administración local en vagina. Estas son eficaces por dicha vía, pero también es posible que haya acciones sistémicas. El estradiol y otros estrógenos naturales están unidos principalmente a globulina de unión a esteroides sexuales y en menor grado a albúmina sérica. En contraste, el etiniliestradiol está unido extensamente a albúmina sérica, pero no a FSG. Debido a su tamaño y naturaleza lipofilia, los estrógenos no unidos salen con facilidad del espacio plasmático y se distribuyen en los tejidos. En general, la hormona sufre transformación hepática rápida con una vida media plasmática en minutos. El estradiol es convertido en modo primario por la 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa en estrona, que sufre conversión en estriol por el principal metabólito urinario. Al contrario del estradiol, la vis primaria de biotransformación del etinestradiol ocurre por medio de la 2-hidroxilación y formación subsecuente de los 2,3-metilesteres correspondientes. Muchas gracias.